estar ahí. No lo hablamos antes, esta película es una última parte de una trilogía que hice en Viena. Yo vivo en Buenos Aires y la pregunta de por qué filmamos tanto en Viena ya es como una especie de mantra, y Lucrecia hace poco dijo algo que ¿no se escucha? No, te ¿Sí? un poquito el micrófono. Perdón, ahí va, mejor. Les contaba que Lucrecia Bordel me dijo hace poco que hay una película muy mala aparentemente. ¿Se puede hacer algo para que no se escuche así el rebote ese que es? Ese es el rebote de la sala. Ok, bueno, perdón. Hay una película que se llama Nunca estuve en Viena. Y pensé que quizás era una buena respuesta a por qué empecé a filmar estas películas en Viena. Ni siquiera te había preguntado, pero bueno. No, pero háblanos de Viena, que es para ti Viena, si quieres, que es Hans Hulz, Ahí está. que es un poco responsable de... Esta trilogía comenzó de una manera muy espontánea cuando murió Hans, que fue una persona importante en mi vida, una figura, bueno, como, disculpen, es que es muy difícil. ¿Todos escuchan esto o estoy como enloquecido? Por favor, gracias. Es como un eco. Como les decía, es una trilogía curiosa, porque todo el tiempo viví en Buenos Aires mientras hice estas películas, a lo largo de 8 años más o menos. Introducción al Oscuro fue esta película que... Hola. ¿Me escuchan mejor? Sí. Gracias. Donde ensayo, ficción, documental, a veces todo al mismo tiempo. Bueno, comenzó esta película, ¿no? Hace unos años, después siguió A Little Package, Encomienda de Amor, que fue en pandemia, y finalmente esta película que en un principio quisimos hacer con Willem en Italia, y lentamente, de la misma manera que las plantas buscan la luz para sobrevivir, esta película tuvo que volver a cerrar esa trilogía. Y sí, la relación con Viena es misteriosa. Yo no tengo relación, o sea, mi familia, si bien es cierto, viene del este, de otros países incluso más al este, mi padre, mis abuelos, y en mi cosmología personal siento una afinidad y algo como familiar, y a la vez lo opuesto a familiar. Creo que hay algo fértil en esa idea de, como dice César Aira, como de aprender a hablar el propio idioma como una lengua extranjera. Y en ese sentido, bueno, muchas cosas de Viena que me resultan familiares, y un poco una relación de amor-odio, que bueno, que cierra con esta película. Nada, me gustaría saber cómo fue la implicación de Willem en el proyecto, Willem Dafoe, cómo consiguió un cineasta argentino conquistarle, además es productor de la película también. Bueno, con Willem ante todo hay una amistad. Las tres películas, como mis tres películas anteriores, son películas más bien de una escala muy pequeña, que empiezan siendo más bien documentales. Hay como una especie de transición hacia lo ficcional. Nunca trabajé con guión, supongo que lo habrán notado. Yo confío, o sea, sigo creyendo mucho en la relación entre la emoción desde la cual las películas están hechas, y en ese sentido, bueno, hay algo que a Willem le interesó en mi trabajo. Nos conocimos en Grecia en 2019 en una especie de foro de escritura, y él fue quien se acercó de una manera muy amable y generosa, y para mi sorpresa él, bueno, se mostraba interesado en, o sea, primero una amistad, ¿no es cierto? Es lo que quería decir, que todas estas películas, salvo esta que tuvo, bueno, por distintas razones, necesidad de ser hecha de manera más profesional, lo cual fue muy difícil, porque es una película, o sea, siempre me preguntaba, era una película que iba a caer más del lado de Willem o de mi lado, por lo menos en la escala de producción, y cayó como en la mitad, que es una zona muy, muy peligrosa, muy difícil, pero también muy fértil, ¿no? Esta zona medio indefinida, una película que es como grande y chica a la vez, donde tanto Willem como yo tuvimos que salir de nuestra zona de nuestro registro, y esta idea como que nos arrastramos al barro, y para mí fue un momento dificilísimo, porque estoy acostumbrado a trabajar con amigos en una escala mucho más pequeña, y en esta película tuve que trabajar como con técnicos y profesionales, y fue algo muy difícil, y no fue hasta el momento del montaje, por cierto, donde mis películas se escriben, que entendí cuán expuesto estaba también Willem, ¿no es cierto? Como actor. De hecho, recuerdo, bueno, los primeros días de rodaje fueron dificilísimos, porque él insistía, a pesar de que yo ofrecía
estrategias narrativas y textos parecidos a un guión, él rechazaba esas estrategias porque lo que le interesaba en películas justamente la cierta espontaneidad, ciertas epifanías y sobre todo trabajo con no actores, que era un poco el punto de partida de su interés. Fue él quien me arrastró también a actuar en la película y bueno, y fue así. Hay algo